vamos a mirar lo correspondiente a la aproximación de la binomial a la que, o más bien aproximación de la distribución normal a la distribución binomial. ¿En qué consiste ello? Bueno, entonces nos dice, recordemos que en la binomial es muy fácil, es muy sencillo. En la binomial, entonces la media se evalúa como n por p, ¿ok? Y la varianza en la binomial es sigma cuadrado igual a np por q, o sea, np por 1 menos p. ¿Listo? Entonces ahí está, x menos la media, pero si la media es np, pues simplemente lo reemplazamos, np sobre la desviación estándar, y sabemos que la desviación estándar es la raíz de la varianza, y como de la binomial la varianza es np por 1 menos p, que es q, pues nos va a quedar esta raíz. Ok, entonces de esa manera podemos aproximar una aproximación de la distribución normal a la binomial, es decir, una distribución binomial, para no estar calculando, por ejemplo, si les llegan a decir en un problema que la probabilidad de éxito, por decir algo, es 0.1 y evalúe que se presenten entre 5 a 20 éxitos, pues imagínense, tener que calcular todo eso, sería muy dispendioso, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta metodología, la aproximación de la normal a la binomial. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el n, o sea, el número total de ensayos en la binomial, sea muy grande. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Dice, sea una variable aleatoria discreta x, recordemos que la binomial es la discreta, con distribución binomial dada por, observen, binomial de x, 20 y 0.4. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos los parámetros de la binomial. Entonces 20 es ¿qué? El número de ensayos. Recuerden que la binomial n es el número de ensayos y p es la probabilidad de éxito en un ensayo dado. ¿Ok? Listo, entonces calculamos la media. La media entonces es n por p. ¿Listo? Si n es 20 y la probabilidad de éxito es 0.4, entonces nos da una media de 8. La varianza es np por q. Ya se... Luego es 4.8. Bien. Ahora nos dicen la probabilidad de que x tome un valor exacto es igual al área de la barra cuya base se centra en x. ¿Listo? Entonces calculemos la probabilidad de que tome el valor 5. ¿Cómo sería eso aplicando la distribución binomial? A ver, ¿quién me dice? Entonces recordemos la función f de x, los parámetros de la binomial, recordemos que la variable aleatoria x, n y p. ¿Listo? Entonces es el combinatorio nx, probabilidad de éxito al número de éxitos, y la probabilidad de fracaso, que es 1 menos p, al número de fracasos. Luego, si nos dicen que es una binomial para x cuando n es 20 y la probabilidad de éxito es 0.4, observen que 0.4 es una probabilidad grande, ¿cierto? Entonces acá la aproximación pues seguramente no saldrá tan buena. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que tengamos exactamente 5 éxitos será ¿de cuánto? Bien, ¿qué me dicen? Entonces será el combinatorio de ¿qué? ¿De cuántas maneras podemos tener 5 éxitos de un total de 20?
probabilidad de éxito, que es 0.4 al número de éxitos por la probabilidad de fracaso. ¿De cuánto es esa probabilidad? 0,6. Si tenemos 5 éxitos, ¿cuántos fracasos vamos a tener? 15. A ver, ¿cuánto nos da esa operación? Según esto nos daría .0746. Verifíquenlo. ¿Punto qué? .0746. ¿Sí? ¿Sí es correcto? Sí, sí, señor. Bueno. Listo, entonces. Hasta ahí uno dice, bueno, pues lo calculo así. ¿Qué necesidad de utilizar otro método, cierto? Podríamos pensar eso. Pero ahora veamos, ¿y cómo lo hacemos con la aproximación de la normal? Aproximación de la distribución normal. Entonces, si tomamos el valor exacto, ya saben que tomar el valor exacto nos va a dar ¿qué? Bueno, calcularíamos la media. La media es n por p. ¿Cuánto nos da? Un n de 20 por una p de 0,4. Eso nos da 4 por 2, 8, ¿cierto? Entonces la media sería de 8. Y si decimos en 5, pues ya saben que hacerlo exactamente en 5 no tendrá sentido, ¿no? Porque si es el área, pues eso nos va a dar ¿qué? Una probabilidad de 0. Entonces, ¿qué tocará hacer? ¿Qué creen que toque hacer para que no, para esa probabilidad exacta? Entonces lo que hacemos es ensanchar esa área. Media unidad a la izquierda y media unidad a la derecha, para que nos quede una base. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que x sea igual a 5, entonces utilizando la binomial, se nos vuelve ¿qué? Se nos vuelve un intervalo. La probabilidad de que x esté realmente entre 4 y 5, esto es con la normal, y 5.5, ¿ok? Luego eso que es en la escala de x lo debemos volver como siempre escala z, donde ya sabemos que la media debe coincidir con 0. Luego entonces diríamos que este es el z1 y este es el z2 y le aplicamos nuestra formulita. Decimos z1, recordemos que siempre será x menos mu sobre sigma. Luego la x nos dicen que es 4.5 menos la mu. Ya dijimos que la mu es 8 y la sigma, entonces ¿de cuánto es sigma? ¿Qué me dicen? Listo, si esto es la mu, entonces recordemos que la sigma en la binomial es la raíz de n por p por q, por 1 menos p. ¿Listo? Luego nos va a quedar n, que es 20, por p, que es 0.4, y por 1 menos p, 0.6. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa desviación estándar? Bueno, pues acá dice que nos da, ya ustedes lo verifican, acá está, sigma es 4,8, o sea, la raíz de 4.8, ¿ok?
Sí, sí es correcto. Bueno, por favor, váyanme hablando porque si no me quedo yo pensando que me quedé sin conexión. Raíz de 4.8. ¿Y cuánto es finalmente nuestra desviación estándar? 2.19. 2.19. 2.19. Listo. Eso es lo que hacemos acá. Decimos x menos mu, 4.5, mu es 8 y 19. Listo. Díganme cuánto da. Y z sub 2 será el otro valor de 5.5. Es decir, 5,5 menos 8 dividido 2.19. Bien, la primera, ¿cuánto nos da? ¿Y cuánto nos da la segunda? La primera menos 1.59. Menos 1,59. Y la segunda, Menos 1.14. menos 1.14. Listo, entonces la probabilidad que nos piden, la probabilidad de que x sea igual a 5, que es en la binomial, lo estamos aproximando a la probabilidad de la normal de que x esté entre 4,5 y 5,5. ¿Ok? Y haciendo la correspondiente tipificación o normalización estándar de esa variable, nos va a dar la probabilidad de que z varía entre menos 1,59 y menos 1,14. ¿Ok? Listo, entonces ya hacemos nosotros la operación. Luego la probabilidad de que z varíe entre menos 1,59 y menos 1.14, pues ya sabemos que tomamos el límite en la parte de la derecha, o sea, la probabilidad en la parte de la derecha, y le restamos la probabilidad acumulada hasta menos 1,59. Bien, y ahí ya hacemos el procedimiento típico, ¿no? Vamos y buscamos en las tablas, o en algún programa, en GeoGebra, la calculadora en C Actuario, o el mismo Excel, y hacemos ese cálculo correspondiente, ¿ok? Bueno, acá dice que no era menos 1,59 sino menos 1,60, muy prácticamente lo mismo, y 1,14, y ya calculamos esa probabilidad. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien, y al hacer eso, entonces nos va a dar 0.0723. O sea, ya calculando, ya leyendo esta probabilidad y esta haciendo la resta. Y cuando lo hicimos directamente con la binomial, sí lo hicimos con la binomial, 0.0746. Observen que no hay tanta diferencia, ¿ok? Versus 0.746 haciendo el procedimiento de la binomial. Pero vuelvo y repito, en ese momento pues no se va a ver útil, porque ¿para qué hacerlo así si para eso está la binomial, ¿cierto? No tendría mucho sentido. Entonces la aplicación es cuando nos den muchos valores. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si nos dicen? ¿Qué pasará si nos dicen halle? Entonces, nuevo ejercicio. Halle la probabilidad entre, por ejemplo, entre 4 y 14. Y 14 éxitos. Eso será la probabilidad de que la variable aleatoria x varíe entre 4, incluido, porque en ese caso es discreta,
hasta 14. Bueno, hagámoslo con la binomial. Diríamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 14 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a ¿qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Menor o igual a qué? ¿A 4? ¿O a 3? Vámonos buscando acá en GeoGebra, a ver, para que nos lo ilustre rápidamente, el GeoGebra clásico. Entonces voy en GeoGebra y le digo apariencias, probabilidad. Y le pido la binomial. La binomial n de 20 y una probabilidad de éxito de 0,4. Listo, ¿qué me dicen? Entonces, entre 4 a 14 sería probabilidad de x menor o igual a ¿qué? A 14 menos probabilidad de x menor o igual a 3, ¿cierto? Para que me quede comprendido de 4 a 14. Si lo hago así directamente, de 4 a 14, pues en GeoGebra se puede hacer directamente, pero con las tablas no. Entonces le digo intervalo entre ¿qué? Entre 4 hasta 14 y enter. Vean, lo de 4 a 14 me da .9824. Que tendrá que ser lo mismo que si le digo probabilidad acumulada en 14, que es lo que buscaríamos en las tablas. Entonces hagámoslo con la otra forma. Ahí está, menor o igual a 14, que es .9984. Que es lo que nos están ilustrando acá, todo acumulado hasta 14, o como lo vemos aquí a la derecha, sombreado. Y le resto el acumulado, ¿hasta dónde? No hasta 4, sino hasta la anterior, hasta 3. Observenlo acá, el acumulado hasta 3, que me da .016. Díganme si es correcta esta equivalencia o no. Hagan la diferencia, .9984 menos .016. ¿Sí es lo mismo que .9824? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces esta es la forma de hacerlo con la binomial, pero obviamente ustedes en su ¿qué? En su examen pues no van a tener GeoGebra, entonces con tablas, esta es la lectura que haríamos de tablas. Ahora veamos, con la aproximación a la binomial, ¿qué cambia? Con la aproximación de la binomial a la normal. Listo, entonces nuestra área de probabilidad la debemos calcular entre ¿qué? ¿Entre qué creen? Si nos dice la variable x, donde la media es de 8, y nos dicen que varía entre 4 hasta, bueno, ahí no está hecho a escala, hasta 14. Luego ya sabemos que debemos ampliar el área, ¿cierto? Igual que hicimos ahora. Entonces acá empezará un poquito antes, media unidad antes, y finalizará media unidad después. Es lo que se hace. Así como lo hicimos en una unidad acá, en general para toda el área se hace también de esa manera. ¿Ok? Entonces decimos la probabilidad de que x vaya entre 4 o menor o igual, bueno, de que x esté entre 4 y 14, esto en la binomial, sería hacerlo con la aproximación a la normal, la probabilidad de que x varíe entre ¿qué? Si es media unidad antes,
entre 3.5, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Pues media unidad después, como les coloco acá, hasta 14.5. Ok, listo, y hacemos lo mismo, ya entonces lo volvemos Z. Siempre la aproximación es media unidad después, o sea, y antes. Ajá, entonces siempre será media unidad antes y media unidad después. ¿Listo? Bien. En la aproximación, ¿no? Aproximación a la normal. Y siempre que tengamos que calcular para variables discretas o para variables exactos, pues se hará de esta manera. O sea, ya no tan exacto, ¿no? Media unidad antes, media unidad después. Bueno, el de 3,5 ya lo teníamos en el cálculo anterior, ¿cierto? Ah, no, ahí lo habíamos hecho, era desde 5. Bueno, calculémoslo, entonces díganme ustedes. El Z1 y el Z2. A ver, las damas, calculenme el Z1, los caballeros el Z2. Es decir, ahora lo volvemos variable Z, donde esto será 0, este 4, ¿a qué equivale este 14? Bueno, realmente sería 4, 5. ¿En qué valor lo volvemos? En Z. A ver, Z1 y Z2 para 14, 5. ¿Listo? Entonces las ingenieras están con Z1, los ingenieros con Z sub 2. A ver, ingeniera Daniela, ¿cuánto te dio el Z1? Ingeniera Daniela, no, no está Daniela. A ver, miramos si no está. Bueno, ahí dice que sí estaría. Daniela Gómez, ¿no? ¿Tiene problemas con el micrófono? ¿O no lo ha terminado? Bueno, entonces otra ingeniera, Gabriela Rincón, ¿cuánto te dio el Z1? Profe, un momento, no lo he calculado. Bueno, pero ¿por qué tanta dificultad? Si es solamente hacer 3.5 menos la media, que es de 8, dividido entre la desviación estándar, que ya lo habíamos calculado por acá y nos daba, ¿era cuánto? 2.19. Profe, daría menos 2.05. Listo, menos 2.05. ¿Sí? Ok, ahora los ingenieros, a ver. Ingeniero John, ¿cuánto le dio el Z2? Ya le digo el valor, profe, deme un segundo. Bueno, el Z2 lo calcularíamos como ¿qué? Como 14.5 menos 8 dividido 2.19. Bien, Profe me dio eso menos nos da 8.19. negativo. ¿Y por qué negativo? Si está a la derecha, mira, es 14.5 menos 8. Revise. 2.96, perdón, que lo había hecho mal. Bueno, 2.96. Y ahora sí, entonces esta probabilidad
que es esta misma, pues se nos va a volver la probabilidad de que z varíe entre menos 2.05 menor que z menor que 2.96. Ahí sí ya lo hacemos de la forma como quieran, con un programa como GeoGebra, pero como van a utilizar estas tablas, entonces, bueno que lo revisen con las. Por ahora, como solamente estamos conceptualizando, entonces vamos a mirarlo en GeoGebra. Nos dicen que el intervalo está ¿entre qué? Entre menos 205, ya ustedes luego lo chequean con las tablas, porque deben trabajar con tablas, eso es lo que van a poder utilizar en su examen final. Y 296. Bueno, aunque como van a estar en su casa, pues ahí sí como saber si están utilizando las tablas, ¿no? Bueno, ahí sí con lo que lo puedan obtener. 0.9783. 0.9783, ¿ok? Ahora comparemos con la binomial, ¿cuánto nos daba? Con la binomial, observen que ahí sí ya se nota una diferencia, 0.98, mientras que con la normal, bueno, 0.9783. De todas maneras, pues es una aproximación, ¿ok? Listo, y con eso entonces ya quedan listos para el penúltimo quiz, que ¿qué nos dice? Es aplicar estos procedimientos. Ahí pueden mirar en la página y hay otros ejercicios. Entonces en el penúltimo quiz es ese, vean, ejercicio 27, cuestionario aproximación normal a la binomial. ¿Ok? Pero atentos, dice, aproxime la distribución normal a la binomial dado por, entonces acá quiere decir que el número de éxitos es 27, probabilidad de éxito 0.41, y haya la probabilidad de que X sea 12. Esto es simulado, ¿no? Si alguien más lo abre, vea, ahí le cambiaron los parámetros, ahora para X igual a 10. Dice, calcula el valor exacto con la distribución binomial y luego con la aproximación a la normal. En este último caso, o sea, con la normal, daría tal cosa. Ok. En el ejercicio 2 de la misma distribución binomial del 1, hay la probabilidad por aproximación a la normal de que X varía entre 11 y 14. Y en este último, bueno, 3 problemitas, ahí está para que los analicen. Pero en el examen es posible que sí les diga, bueno, ¿cuál fue la diferencia? ¿Listo? ¿Cuál fue la diferencia? Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia? Atentos, en el examen les puedo pedir la diferencia en valor absoluto, la diferencia en valor absoluto en ambos procedimientos. ¿Qué quiere decir ambos procedimientos? Es decir, haciendo el cálculo por la binomial y por la aproximación a la normal es. ¿Listo? Entonces dicen ustedes, la diferencia en valor absoluto, o sea, no importa cuál coloquemos primero. Entonces decimos en este caso, por la binomial nos daba 0.9824. Y haciendo por la aproximación de la normal, 0.9783. Listo. Lo cual nos da una diferencia en valor absoluto de, cuenten ustedes, ¿de cuánto?
Sí, cuénteme. 0. ¿Qué? 0.0041. 0.0041. ¿Listos? Entonces, así es como les voy a hacer alguna pregunta en el examen final. ¿Ok? Con eso entonces deben hacerlo por los dos métodos, tanto con el procedimiento típico de la binomial y mediante la aproximación de la normal, y encontrar la diferencia en valor absoluto entre ambos procedimientos.